Antes de empezar este video queremos saludar a Rey Polar, quien siempre está al pendiente de todos los videos que subimos a este canal. Y también te invitamos a suscribirte a su canal de YouTube, ahí podrás ver gameplays de Roblox y otros juegos más. El enlace de su canal lo dejaremos en la descripción y al final de este video. Saludos. La firma del Tratado Naval de Washington en 1922 limitaba la cantidad de fortalezas flotantes que podía disponer cada nación. En aquel entonces, el poderío naval de una armada se medía por sus acorazados. Pero en poco tiempo Japón y Alemania se retiraron de los acuerdos. Por segunda vez el mundo se acercaba a un conflicto a gran escala y los beligerantes debían preparar sus flotas. Sobre todo Japón y Estados Unidos, que pronto se reconocieron como rivales por el dominio del Pacífico y sabían que el mar sería el escenario de esa lucha. En 1934, la Armada Imperial Japonesa comenzó el diseño de los acorazados pesados de clase Yamato. En mayo de 1935 ya habían finalizado el diseño de dos gemelos gigantes, el Yamato y el Musashi, pensados para ser los más grandes acorazados de la historia. Cuando los acorazados se pusieron finalmente en grada, Japón hizo un gran esfuerzo para asegurarse de que su construcción se realizase en total secreto y así prevenir que los oficiales de la inteligencia estadounidense supieran de su existencia y características. Japón no podía competir con la producción de los astilleros de los Estados Unidos una vez estallara la guerra, por lo que diseñaron a los buques de la clase Yamato para ser capaces de enfrentar numerosos tipos de buques enemigos al mismo tiempo. La quilla del Yamato fue puesta en grada en el arsenal naval de Kure, Hiroshima, el 4 de noviembre de 1937, en un dique adaptado especialmente para dar cabida a su enorme casco. Un acontecimiento así hubiera sido motivo de celebración y de ceremonia en una cultura donde los rituales formales cumplían la función de hitos del progreso nacional. Por el contrario, se levantó una gigantesca cortina de sisal alrededor del lado del astillero que daba al mar, a fin de ocultar los trabajos en curso. Se utilizó tanto sisal para erigir aquella barrera que los pescadores japoneses no podían confeccionar ni reparar sus redes de pesca. El historiador estadounidense Craig L. Simon relata en su libro La Segunda Guerra Mundial en el mar, que a los obreros asignados a la construcción del nuevo buque se les exigió, además, prestar juramento de secreto y se les entregó un brazalete numerado. Los guardias armados de todos los accesos al astillero comprobaban que toda persona que entraba en la zona de construcción debía estar debidamente autorizada, a pesar de que no se les había informado detalladamente sobre el tipo de barco en el que estaban trabajando ni qué tamaño tenía. Era gigantesco, como una ciudad flotante, y mucho más pesado que el temido Bismarck que se estaba construyendo al mismo tiempo en Hamburgo, al otro lado del mundo. El Yamato fue botado el 8 de agosto de 1940 y nombrado en honor de la antigua provincia japonesa de Yamato. Era líder de la clase Yamato y junto con su buque gemelo, el Musashi, fue el acorazado más pesado y fuertemente armado jamás construido, gracias a su desplazamiento de 72.800 toneladas a plena carga y sus 9 cañones de 460 milímetros, el mayor calibre de artillería naval jamás montado en un buque de guerra. Duplicaba en tamaño a los acorazados británicos o estadounidenses, sin embargo, su aspecto más llamativo era su armamento. Cada cañón tenía una longitud de 21,13 metros, pesaba 147,3 toneladas y era capaz de disparar obuses altamente explosivos o perforantes a una distancia de 42 kilómetros.
Su batería secundaria comprendía de 6 cañones de 155 milímetros y 24 de 127 milímetros. Además, el Yamato portó 24 cañones antiaéreos de hasta 162 milímetros montados hacia el centro del barco. En noviembre de 1941, el Yamato fue sometido a pruebas de mar. Una de esas pruebas fue la milla corrida, cuyo resultado fue una velocidad máxima hasta los 27,4 nudos. El 16 de diciembre, meses antes de lo previsto, el acorazado entró en servicio en Kure. La ceremonia de la botadura fue más sencilla de lo habitual. Al día siguiente, bajo el mando del capitán Gihachi Takayanagi, se unió a los acorazados Nagato y Mutsu en la primera división de acorazados. El 12 de febrero de 1942, el Yamato pasó a ser buque insignia de la flota combinada del almirante Isoroku Yamamoto. El almirante japonés estaba planeando una batalla decisiva contra la Armada de los Estados Unidos en las Islas Midway, por lo que el Yamato partió de la bahía Hiroshima el 27 de mayo para operar con el principal grupo de acorazados de Yamamoto. Los criptógrafos estadounidenses estaban al tanto de las intenciones de Yamamoto y la batalla de Midway fue desastrosa para la Fuerza de Portaaviones de Japón, con 4 portaaviones hundidos y 332 aviones destruidos. El 5 de junio, Yamamoto ordenó a los buques restantes volver a Japón, por lo que el Yamato se retiró a Ashirajima, junto a la principal fuerza de acorazados antes de emprender el retorno a Kure. El Yamato partió de Kure para Truk el 17 de agosto de 1942. Tras 11 días de navegación, fue avistado por el submarino estadounidense USS Flying Fish, que le disparó 4 torpedos. Ninguno le impactó y el acorazado pudo llegar a Truk indemne ese mismo día. El Yamato participaría en la batalla de Guadalcanal, pero se suspendió su partida de la isla de Truk porque no había recibido desde Japón la munición requerida para los proyectiles de 460 milímetros y tampoco disponía de mapas fiables sobre los fondos marinos de las Islas Salomón. Permaneció inactivo el resto del año y debido a eso el buque fue apodado por sus propios marineros como el Hotel Yamato. Por su prolongada estancia fuera del servicio, el 11 de febrero de 1943, el Yamato perdió su categoría de buque insignia de la Marina Imperial japonesa. Su gemelo Musashi asumió esa categoría. El 16 de agosto de 1943, el Yamato abandonó la isla de Truk para realizar una serie de misiones de escolta a los convoys que hacían la ruta marítima entre Japón y el Pacífico Sur. Durante estas operaciones, el submarino norteamericano USS Skate alcanzó al acorazado con un torpedo y le abrió una brecha de 25 metros de ancho bajo el casco, por lo que nuevamente la nave tuvo que retirarse al puerto de Kure y efectuar reparaciones. Una vez completados los arreglos, en abril de 1944 dejó Japón y los días 19 y 23 de junio participó en la Batalla del Mar Filipinas, cubriendo la retaguardia de la Marina Imperial japonesa. El 23 de octubre de 1944 fue la oportunidad del Yamato para demostrar su poderío en un combate real. Durante la batalla del Golfo de Leyte, el superacorazado navegaba por el estrecho de Palawan cuando fue víctima de un bombardeo de aviones norteamericanos procedentes del portaaviones USS Essex, que le impactaron con 2 bombas perforantes, aunque sufrió daños muy leves gracias a su blindaje. A la mañana siguiente, el acorazado se encontró de frente con 6 portaaviones y 7 destructores de la flota estadounidense US Navy, a los que puso en retirada con 104 salvas de los cañones de 460 milímetros
e incluso separó de la formación al portaaviones USS Gambier Bay, que posteriormente resultaría hundido por embarcaciones menores. El 25 de octubre, la Marina Imperial japonesa suspendió la batalla del Golfo de Leyte y el Yamato sería anclado en Kure, donde permanecería más de medio año. En 1937, los expertos navales de todo el mundo todavía pensaban que este tipo de embarcación era el rey de la guerra en el mar. De ahí que los nipones siguieran convencidos de que, con el Yamato y el Musashi, habían encontrado la clave para derrotar al enemigo norteamericano. Los acorazados ya no definían el nivel del poderío naval. De hecho, el tercer buque de la clase Yamato, que empezó a construirse en mayo de 1940, fue transformado en un portaaviones a mitad de su construcción. En 1944, el Musashi fue hundido por el impacto de 17 bombas y 20 torpedos, sin que hubiese logrado efectuar un solo disparo sobre el enemigo. Entonces, ¿qué destino le esperaba al Yamato después de pasarse buena parte de la guerra en la retaguardia? En abril de 1945, cuando Japón ya vivía una situación desesperada, algunos responsables del Ministerio de Marina japonés argumentaban que su acorazado Estrella debía reservarse para defender la patria cuando llegara el momento, mientras que a otros les parecía intolerable que éste estuviera ocioso mientras sus jóvenes pilotos perdían la vida en combate. El emperador de Japón, Hirohito, durante la presentación del plan para la defensa de Okinawa con kamikazes, preguntó: ¿dónde está la armada? Aquello fue una bofetada para los oficiales de la armada y desde entonces les resultó intolerable que en Japón se burlaran del Yamato como un hotel flotante para almirantes ociosos e ineptos. Fue entonces que decidieron enviarlo a combatir, porque su prestigio era objeto de críticas. Bajo el nombre de Operación Ten-Go, la Marina Imperial japonesa desarrolló la última ofensiva naval de la Segunda Guerra Mundial con una escuadra de 10 buques, entre los que se encontraba el superacorazado Yamato a la cabeza, junto al crucero Yahagi y 8 destructores. Al mando del vicealmirante Seiichi Ito, el buque zarpó del puerto de Tokuyama a las 15:20 horas del 6 de abril de 1945. De acuerdo con el plan japonés, los barcos debían contener el combustible suficiente para el viaje hasta Okinawa, pero fueron dotados hasta el 60% de su capacidad por petición de los comandantes de la base local. El Yamato había embarcado toda munición posible para ser usada contra los invasores estadounidenses, esto como parte de distracción. El Yamato debía después encallar en una playa para convertirse en un emplazamiento artillero imposible de hundir y continuar la lucha hasta su total destrucción. Prácticamente todo el mundo sabía que sin cobertura aérea el acorazado nunca llegaría hasta Okinawa. Por desgracia para los japoneses, las fuerzas aliadas habían interceptado y descifrado sus transmisiones de radio y conocían los pormenores de la operación Ten-Go. Cuando les llegó la información de que el Yamato había partido a la guerra, Estados Unidos mandó a sus aviones de largo alcance en su búsqueda. Lo encontraron a las 8:30 de la mañana del 7 de abril de 1945 y ordenaron un ataque a gran escala con 280 aviones. El gigante japonés no tuvo la más mínima posibilidad, incluso a pesar de que podían disparar un nuevo tipo de proyectil antiaéreo que los convertía en enormes escopetas que dispersaban trozos de metralla por todo el cielo.
El ataque coordinado de los bombarderos y los aviones torpederos en oleadas de entre 15 y 20 minutos hizo que el Yamato se escorara levemente en los primeros minutos. Las bombas explotaban a lo largo de toda la cubierta, levantando por los aires los puestos de artillería antiaérea y convirtiendo su superestructura en una masa de metal retorcido. En la tercera oleada, los americanos acertaron con otros 5 torpedos en el casco y su almirante ordenó inundar la sala de calderas y de máquinas para impedir que se hundiera y volcara. Esto provocó que centenares de hombres se ahogaran, atrapados en las cubiertas inferiores. En llamas e incapaz de maniobrar, navegaban sin rumbo ante el incesante fuego enemigo. Entonces Ito Seiichi ordenó a los supervivientes abandonar el barco. Él permaneció a bordo ligando su destino al de su nave. Llegó el cuarto ataque y el quinto. Sobre las 14:30, el buque simplemente hizo explosión y una columna de humo se elevó hasta más de 1,5 kilómetros de altura. Cuando ésta se disipó, el Yamato había desaparecido. El Yamato se hundió, llevándose consigo la vida de unos 2.055 hombres de una tripulación de 2.332. Desde el primer ataque hasta su explosión, el Yamato había recibido el impacto de 11 torpedos y 8 bombas. Superior a cualquier buque de su tipo, el Yamato apenas tuvo ocasión de medir sus fuerzas y, como muchos otros barcos de su generación, cayó víctima de los portaaviones. El acorazado Yamato fue sin duda el buque más poderoso construido en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando nació, la guerra en el mar ya había cambiado para siempre.